proceso, sino que salió adelante dirigido por el Espíritu Santo. Y si Jesús salió victorioso en la prueba y tú y yo seguimos el ejemplo de Jesús, también podremos tener victoria en la prueba, atravesar todo desierto y finalmente al salir de este lugar con las manos en alto decirle al Señor: gracias porque tú me has sostenido. He mencionado la importancia de ser dirigidos por el Espíritu Santo. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo llevó a Jesús a ese lugar. No entró por casualidad a la prueba, no entró por casualidad al desierto, no se le escapó de las manos al Padre el que Jesús haya entrado a ese desierto, sino que el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo. Y lo estaba dirigiendo porque estaba formando la vida de Jesús, lo estaba preparando para el ministerio. Y si tú y yo somos dirigidos por el Espíritu Santo, no importa en qué proceso estemos pasando, con nosotros va el que todo lo puede, con nosotros va el que puede abrir puertas y nos da la victoria en medio de la batalla. ¿Alguien lo cree? Ahora, Jesús estaba bajo el gobierno del Espíritu Santo, pero también estaba bajo el gobierno de la palabra. Por eso, ante toda tentación, Jesús respondió con la palabra: escrito está, escrito está. Estos dos elementos son los que he estado compartiendo. Y la semana antepasada hablábamos de la importancia de servir al Señor para permanecer avanzando. Una cosa es que atravesemos un proceso y Dios nos dé la victoria, pero para permanecer en victoria, para permanecer avanzando, es importante permanecer sirviendo. Y debemos servir, como enseñábamos hace 2 semanas, servir sobre el fundamento del amor. Servimos por amor, pero el servicio conlleva adquirir una responsabilidad con el Señor, una responsabilidad con Dios y con su iglesia. Y esa responsabilidad provoca que nosotros generemos un compromiso. Ese compromiso nos hace llegar a cierta hora, nos lleva a prepararnos de cierta manera, nos lleva a ser constantes en nuestra asistencia. Una persona que no participa en el servicio, un domingo puede decidir quedarse en casa, al otro domingo también puede decidir irse a pasear, irse a algún lugar, pero aquel que tiene un compromiso con el Señor dice: yo tengo que estar puntual, yo tengo que llegar a cierta hora, yo tengo que prepararme porque tengo un compromiso con el Señor. Y cuando alguien permanece con ese sentido de responsabilidad, entonces se mantiene constante en comunión con el Espíritu Santo y en obediencia a la palabra del Señor. Pero hoy te hablaré de un factor muy importante también en la vida de Jesús. Además del gobierno del Espíritu Santo, además del gobierno de la palabra de Dios sobre nuestra vida, además de servir con amor al Señor, hoy quiero hablarte de la importancia de la crianza. Diga conmigo: la crianza. Y leemos en Lucas capítulo 4, versículo 16. Estamos desglosando Lucas capítulo 4 para ver algunas llaves, algunos principios que la Biblia nos muestra por medio de Jesús. Y Lucas 4, 16 dice que vino a Nazaret, después de aquella prueba, después del desierto, vino a Nazaret, donde había sido criado. Y entró el día sábado en la sinagoga. Segunda cosa, dice que en Nazaret fue criado. Alguien se encargó de su crianza. Pero dice que el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Parte de la crianza fue que Jesús generara la cultura de congregarse, de ir el sábado a su reunión. Y dice la palabra que estando ahí se levantó a leer. De este versículo quiero mostrarte un principio muy importante. Si eres padre de familia, incluso si eres joven o adolescente, porque algún día serás padre de familia, pero mientras eres hijo de familia y estás en casa, algunas llaves que te van a servir para que las apliques a tu vida y el día que salgas de la casa de tus padres puedas tener victoria sobre las pruebas que enfrentes, porque la formación que recibiste te ayuda a salir victorioso. Según el diccionario,
Crianza es el acto y consecuencia de tres cosas: cuidar, alimentar y educar a un ser vivo. Eso es crianza. Diga conmigo, diga conmigo, cuidar, alimentar y educar a un ser vivo. El concepto suele aplicarse a la tarea desarrollada por los padres. Mire que los padres tenemos una tarea. Y aquí dice que parte de esa tarea de los padres es criar a nuestros hijos, que ya dijimos es cuidar, alimentar y educar a un ser vivo. Este concepto puede aplicarse a la tarea desarrollada por los padres o tutores de un niño durante los primeros años de su vida. O sea que ese trabajo cuando el hijo es pequeño es fundamental. Y esa fue una clave también en la vida de Jesús. Porque cuando él creció y le tocó enfrentar las tentaciones, además de tener el Espíritu Santo y además de tener la palabra, que fueron resultados de una crianza que le dieron, él pudo permanecer en libertad. Hay un momento en que nuestros niños ya no están a nuestro alcance. Entran a la secundaria, van a la primaria y se alejan, se despegan de nosotros. Pero la crianza que damos en el hogar, la formación, el cuidado, el alimento y la educación que le damos a nuestros hijos es lo que los va a mantener firmes, porque van a llevar valores, van a llevar un fundamento, van a llevar una conciencia de cosas que no deben hacer, que aunque tú no los veas, esa enseñanza los acompaña a donde quiera que va. La pregunta es, ¿quién se encargó de criar a Jesús? Él tenía el Espíritu Santo, pero alguien le tuvo que enseñar a honrar al Espíritu Santo. Él conocía la palabra, respondió con la palabra, pero alguien se encargó de formarlo desde niño. Alguien dirá, pero es que él es el Hijo de Dios. Sí, es el Hijo de Dios, pero Dios se lo encargó a José y a María para que se encargaran de formarlo, para que se encargaran de criarlo, para que se encargaran de cuidarlo, alimentarlo y educarlo. Ellos se encargaron y lo hicieron correctamente, de manera que cuando Jesús creció, pudo desarrollarse en su propósito. La paternidad es un asunto muy serio. La paternidad es un asunto de alta responsabilidad. Ahora, hay que notar que en el contexto donde la Escritura habla de la crianza que Jesús recibió, menciona tres cosas. La primera es que dice que fue criado en Nazaret. Diga conmigo Nazaret. ¿Sabe qué significa Nazaret? Nazaret significa vástago o significa renuevo. ¿Qué es un vástago? Un vástago es una rama tierna que sale de un tallo, del tallo de un árbol. Pero un árbol de aguacates no puede tener un renuevo de mangos. Un árbol de mangos no puede tener un renuevo de guayabas. El árbol va a tener un renuevo de la misma especie. Entonces, cuando un niño recibe una crianza, va a ser el reflejo de quien lo está formando. Si lo están formando los padres, el niño va a tener el ejemplo de los padres. Si lo están formando los padres, el niño va a tener los valores y los comportamientos que los padres le muestran en casa. Pero si hay alguien que lo está formando a través de las redes sociales, a través de la televisión, va a replicar las conductas de aquel que lo está formando. Porque la crianza implica una multiplicación, una reproducción. Y esto nos lleva a comprender que como padres se nos encomienda la responsabilidad de formar a nuestros hijos. ¿Alguien dice amén? Número 2, Lucas dice que además de estar en Nazaret, donde fue criado, dice que fue el día sábado, el día de reposo, fue a la sinagoga conforme a su costumbre. Habla de una costumbre, una buena costumbre. Y esa buena costumbre se la inculcaron sus padres. De manera que Jesús
desde niño fue llevado a la sinagoga. Desde niño le enseñaron a guardar el sábado. ¿Sabe que en el contexto judío, guardar el sábado implicaba santificar el día, consagrar el día? De manera que no se trataba simplemente de ir al templo y que ande el niño corriendo, sino que desde niño le enseñaban: mira, hijo, nosotros acudimos a este lugar porque en este lugar nosotros vamos a escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque todo el tiempo estamos escuchando lo que la gente dice, lo que dicen los vecinos, lo que cuentan otras personas, pero es importante escuchar qué dice la palabra de Dios, porque cuando escuchamos la palabra de Dios, Él se encarga de alinear nuestros corazones, Él se encarga de derribar argumentos, Él se encarga de quitar pensamientos equivocados y nos permite santificarnos para el Señor. ¿Alguien dice amén? Pero alguien le enseñó a Jesús a guardar ese día, que implica santificarse para Dios. Por eso cuando Jesús, a los 12 años que se les quedó en el templo, a los padres de familia, a José y a María, cuando fueron a presentarlo, lo que llaman el Mizbah. El Mizbah era una fiesta, una celebración que hacen los judíos, donde al hijo de 12 años lo llevan ante los doctores de la ley para presentarlo y para que le hagan preguntas. Y ese contexto de Lucas capítulo 3, cuando lo llevaron al templo, dice la escritura que después de esto los padres regresaron porque iban en familia y creían que Jesús venía con ellos en la caravana, y a los 3 días se dieron cuenta que no venía y lo fueron a buscar. Regresaron a buscarlo por todas partes y lo encontraron donde lo habían dejado. Lo encontraron en el templo. No lo encontraron en un antro, no lo encontraron en una esquina, no lo encontraron vagando, lo encontraron en el lugar donde debería estar, porque hubo unos padres que se encargaron de enseñarle la importancia de santificarse para Dios. Todo lo que tú hagas por enseñarle a tus hijos no será en vano. Todo lo que tú hagas por instruir a tus hijos no será en vano. Enséñales espiritualidad y tarde o temprano ellos van a ser un vástago que retoña de tu vida mostrando espiritualidad. ¿Alguien dice amén? La tercera cosa que leemos en el versículo, hablando de la crianza. Criar es un vástago, alguien que se multiplica. Me multiplico en alguien. Pero a este vástago le enseño a santificarse para Dios, a guardarse para Dios, a tener temor de Dios. Pero la tercera cosa, dice la escritura que Jesús se levantó a leer. No solo se congregaba, también leía. No solamente asistía a la sinagoga, era un fiel lector. Leía las escrituras. Nuestros hijos no pueden leer las escrituras si nosotros no les leemos y las enseñamos. Ellos son un retoño nuestro. Ellos siguen nuestro ejemplo, replican nuestras conductas. De manera que no solamente es decirle lee la Biblia, me tienen que ver leyendo la Biblia, porque de esa forma ellos van a ver que si para mí es importante la palabra de Dios, para ellos también será importante leer las escrituras. ¿Alguien dice amén? Ahora, él leía las escrituras. Y como ya mencioné, a los 12 años fue llevado al templo, porque como ya te dije, a esa edad los presentaban con los doctores de la ley, pero los doctores de la ley se sorprendían de las preguntas que hacía Jesús. Dicen, oye, mira qué preguntas hace. Se nota que ha estado leyendo. Se nota que sus padres le han sembrado a él una buena semilla, que han despertado el interés de él por conocer más. Han despertado en Jesús el interés por saber más de las escrituras. Y eso fue un reflejo de los padres. Eso fue una semilla o algo que intencionalmente hicieron los padres. Ser padres, mis amados, es un asunto de mucha responsabilidad. ¿Alguien dice amén? Ahora, si según el diccionario, crianza es el acto y consecuencia de cuidar, alimentar y educar a un ser vivo, debemos preguntarnos, ¿quién está cuidando a nuestros hijos? ¿Quién los está cuidando?
Y no me refiero a que los dejo en la casa de la abuela o los dejo en la guardería. Porque cuando pregunto, ¿quién está cuidando a nuestros hijos? Surge otra pregunta. ¿Cuidarlos de qué? ¿De qué los tenemos que cuidar? Sabes que van asuntos diversos, que van desde abusos sexuales hasta adoctrinamientos. O sea, nuestros hijos son terrenos o corazones que representan tierras inocentes donde doctrinas perversas pueden sembrarse, y si yo no lo estoy cuidando, no cuido que lee, no cuido que escucha, no cuido que mira, probablemente alguien esté sembrando algo que se convertirá en un vástago tarde o temprano, no precisamente del tallo que yo represento. La pregunta es también, ¿quién alimenta a nuestros hijos? Y cuando hablo de alimentar a nuestros hijos, no solamente hablo del alimento del cuerpo, porque también hay alimento para el alma, hay alimento espiritual. ¿Quién está alimentando a mis hijos? Si solamente trabajo para proveer la despensa, si solamente trabajo para dar para la manutención, pero no me encargo de alimentar el alma o de alimentar el espíritu, mis hijos pudieran estar siendo formados por alguien más. ¿Sabes que las redes sociales están alimentando a la sociedad? Y las redes sociales están llevando a los jóvenes, a los adolescentes e incluso a los adultos, nos están llevando a recibir información y comportamientos de todo tipo de personas. Estamos expuestos, nuestros hijos están expuestos a todo tipo de adoctrinamiento, a todo tipo de cultura, a todo tipo de información y de enseñanza. Las redes sociales pueden mostrar un mundo de apariencias, donde alguien se pone cierta ropa, alguien puede ser un modelo de cierta marca, alguien puede estar viajando en muchos lugares, y eso provoca que los niños o los adolescentes estén viendo tanta información que genera expectativas. Y cuando esas expectativas no las alcanza, no las logra, la persona se puede deprimir. Está pronosticado que el siguiente problema que enfrentaremos es una depresión grave y aguda en los jóvenes, porque las redes sociales muestran un mundo superficial. No hay amigos reales, no hay personas de carne y hueso con las que puedas estar interactuando, sino que todo es virtual. Y ese es un problema que están anunciando que vienen para la siguiente generación, y nosotros como padres debemos prestar atención a este punto, porque el niño o el adolescente necesita amor real y no virtual. Necesita abrazos reales. El niño necesita generar conexiones con la naturaleza, alimentar un perro, tener unas tortugas, algún pájaro, algo que lo pueda llevar a conectarse con lo real. Me preguntaba mi hija Keren, hace unos días, me preguntaba: papá, ¿qué hacías tú de niño cuando tenías que esperar a mi papá, a tu papá en algún lugar? Y yo le dije: oye, mi amor, pues yo nací hace 15 años, yo todavía tenía acceso al internet. Le dije: no, mira que no había celulares para estar esperando a mi papá. Lo acompañaba a algún lugar y de inmediato, si veíamos otro niño, empezábamos a jugar sin conocernos. Que aventara un palo y el otro ya iba por él y lo aventaba. Cualquier cosa era buena para jugar. Y hacíamos amigos temporales mientras estábamos en una oficina. Si ya era adolescente, conectaba con otros niños, ahí les hacía correr o caminar, pero en algo nos entreteníamos. No había tecnología, no había un mundo virtual, todo era real. Éramos cuates, sacábamos ahí la pelota y nos poníamos a jugar. Ese era otro tiempo. Y esas cosas se están perdiendo. Y es inevitable luchar contra la tecnología. Pero lo que sí podemos evitar
es que nuestros hijos se desconecten de la realidad. Hay que proveerles, hay que llevarlos a pasear, hay que llevarlos a la playa, hay que darles tareas en la casa, hay que abrazarlos, hay que besarlos, hay que meterlos a un equipo de fútbol, hay que meterlos a que interactúen con otros en algún grupo de alabanza o en algo, pero no podemos dejar que estén perdidos en un mundo irreal como es las redes sociales. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, es muy importante mirar quién está alimentando a nuestros hijos, quién los está educando. Hay un video que queremos mostrar. Mira este video, por favor. Te estoy diciendo que me quiero morir. Que no platiques conmigo. ¿No escuchaste? ¿No soy claro? No platiques conmigo, David. Ahorita yo ya te dejo en tu casa. Pero no platiques. Muestra a un joven de algunos 20, 21 años, 4 o 5 menos que yo, queriendo hablar con su papá, queriendo decirle: papá, estoy teniendo depresión crónica, conmigo no platiques, te dije que no platiques, no quiero que platiques. Y el joven llorando allí en la transmisión porque se siente incomprendido. Ese es uno de los problemas que viene a la sociedad. No lo estoy profetizando ni anunciando, la ciencia lo dice. Porque están tan metidos en las redes sociales, en un mundo de apariencias, que se están generando vacíos de amor real y de amor verdadero que nuestros hijos necesitan. La pregunta es: ¿quién está educando a nuestros hijos? ¿Quién los está educando? La educación no implica solo pagar la colegiatura de la escuela. Porque los maestros enseñan, pero la educación la damos los padres. No porque un niño vaya a la escuela significa que está siendo educado. La educación la damos los padres. ¿Qué es la educación? Educar es la actividad que consiste en transmitir determinados conocimientos y patrones de comportamiento, con el fin de garantizar la continuidad de la cultura de la sociedad. Eso es educación según el diccionario. Fíjate bien, transmitir determinados conocimientos y patrones de comportamiento, con el fin de garantizar la continuidad de la cultura de la sociedad. Y ahí viene una pregunta: ¿cuál cultura se está formando en nuestros hijos? Porque la sociedad va en decadencia. La sociedad va por un camino cada vez más hacia la perdición. ¿Quién está educando a nuestros hijos? ¿Qué sociedad los está educando? Si dejamos que la sociedad eduque a nuestros hijos, ¿qué rol tenemos nosotros entonces como padres? Si permitimos que la sociedad sea la que culturice, pues es que está en el mundo y tiene que saber y tiene que conocer. Entonces, ¿cuál es nuestro rol de padres? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante Dios por la paternidad que nos ha delegado? Los comportamientos de nuestros hijos muestran quién los está educando. Esos comportamientos, esos patrones de conducta que pueden tener los hijos muestran quién los está educando. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Alguien podrá decir: pastor, no sea religioso, pues si estamos en el mundo, todos tienen que probar. No, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No porque en el mundo se estén llevando ciertas prácticas, mis hijos las tienen que llevar. No porque en el mundo se esté permeando ciertas conductas, mis hijos las tienen que llevar. Nos va a tocar ir contracorriente, nos va a tocar ir en otra dirección. Pero déjame decirte que la Biblia está llena de ejemplos de familias que caminaron contracorriente.
Noé y su familia caminaron contracorriente. Lot y sus hijas caminaron contracorriente. Siempre que alguien se dispone, junto con su familia, a ir en contra de los valores de este mundo que están perdidos, siempre encontrará respaldo del Señor para salir librado de toda situación. ¿Alguien dice amén? Estamos en el mundo y no podemos evitar que nuestros hijos en la escuela tengan contacto con otras culturas. Pero cuando tienen identidad, cuando los hemos criado, cuando los hemos educado, cuando los hemos cuidado y alimentado, ellos no van a ceder ante los ofrecimientos que les están dando en el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Fíjate lo que proviene del mundo, tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que es la codicia, el deseo de tener siempre más y más y más y más y más y más, un deseo voraz de tener cosas aunque no las disfruten, eso es la codicia. Y la vanagloria, la arrogancia de la vida, dice que provienen del mundo. La pregunta es: ¿quién gobierna el mundo? La Escritura habla del príncipe de este mundo, que es Satanás. Y muestra la palabra príncipe porque lo muestra como quien gobierna, quien manipula, quien controla el mundo a través de los deseos de la carne, a través de la codicia y a través de la arrogancia y el orgullo. Aunque gobierna el mundo, ese espíritu no puede reinar sobre nosotros, porque sobre nosotros reina Dios, sobre nosotros gobierna el Espíritu Santo y sobre nosotros gobierna la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén? Pero eso es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Ellos están en el mundo, van a estar expuestos cada vez más a asuntos peores. Y tú y yo no podemos ser creyentes tibios. Tú y yo no podemos ser creyentes circunstanciales. Tú y yo tenemos que educar a nuestros hijos conforme la palabra de Dios nos enseña, gobernados por el Espíritu Santo, gobernados por la palabra de Dios y sirviendo a Dios por amor. Esos tres fundamentos van a ser un buen ejemplo para nuestros hijos, para que el día de mañana, cuando estén expuestos a tentaciones o pruebas, el Señor los libre de caer en toda la trampa del enemigo. ¿Alguien dice amén? Ahora bien, cuando hablamos del príncipe de este mundo, hablamos de un ser espiritual caído que manipula o gobierna en las mentes de las personas que no quieren buscar a Dios o que no permiten que la palabra gobierne en sus vidas. Y esto pudiéramos irnos al punto de ser culturizados o de ser adoctrinados. Culturizados o adoctrinados en cuanto a asuntos de la carne. Cuando ves a una jovencita de 12 o 13 años en su página de Facebook poniéndose muy sensual allí o poniéndose muy provocativa, tú debes saber que alguien la está culturizando. Y tú puedes decir: es que todas las señoritas a esa edad les pasa lo mismo. No, les pasa a los que no están siendo cuidados por sus padres o que no los están educando. Pero todos los que tenemos los principios de la palabra de Dios tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que alimentarlos y tenemos que cuidarlos. ¿Alguien dice amén? Cuando está ese jovencito todo flaco, pero enseñando el cuerpo sin playera y todo acá queriendo ser como Hércules, flaquito, hay alguien detrás de él culturizándolo, alguien queriendo adoctrinarlo conforme a los deseos de la carne. Porque dice la palabra que en este mundo hay tres cosas que atrapan a la gente, que son los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia, la vanagloria de la vida. Y cuando alguien replica esos comportamientos, es que hay un ser espiritual que lo está educando para que tenga ese tipo de conductas. ¿Por qué tú y yo, antes de venir a Cristo, teníamos ciertos hábitos? ¿Por qué tú y yo antes de venir a Cristo teníamos ciertos comportamientos o conductas? Porque imitamos las conductas de alguien. Fuimos adoctrinados por los comportamientos de alguien más. Ahora tus hijos y mis hijos están expuestos a eso.
Y si como padre de familia no inviertes tiempo en criarlos, el día de mañana cuando entran a la secundaria o a la prepa, estarán yendo por un camino donde no llevan buen fundamento, donde no llevan valores claros, no llevan identidad y quedan expuestos. Pero hoy declaramos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos despierta y que abre nuestros ojos ante la enorme responsabilidad que tenemos de ser padres de familia. Que el Señor te dé sabiduría, que el Señor te dé inteligencia, que el Señor abra tus ojos, que el Señor te dé discernimiento, que el Señor te dé carácter para hacer estorbo a tus hijos el día que ellos quieran hacer algo malo y puedas darle buenas cuentas al Señor que te confió a esos hijos. ¿Alguien dice amén? Ahora fíjese bien, en el mundo hay muchas clases de adoctrinamiento y quiero que preste atención. Un ejemplo es cuando vemos ahorita cómo ha habido balaceras en Estados Unidos donde el pensamiento supremacista lo están tomando algunos jóvenes para matar a otros, principalmente latinos. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué es lo que están escuchando? ¿Qué es lo que están viendo que los llevan a comprar armas y estar dispuestos a ir a la cárcel por hacer ese tipo de cosas? Es un adoctrinamiento. Actualmente hay un problema en Estados Unidos con el asunto de salud porque hay una grave crisis por las drogas. Y hubo una especie de adoctrinamiento, si me lo permites, por parte de algunas farmacéuticas. Hay un documental acerca de esto. Resulta que había unas farmacéuticas que venden opioides. Y los opioides son un medicamento que se le da a personas que están en la etapa terminal para aliviar el dolor. Personas con cáncer terminal que les queda 1 o 2 semanas según los diagnósticos, denle opioide, una especie de droga, opio, con farmacéuticos, para aliviarle la carga de dolor. Pero las farmacéuticas empezaron a adoctrinar a los doctores, a los hospitales y a la gente diciéndoles, tú no tienes por qué sufrir. Si tienes un poco de dolor, tú puedes probar estos opioides. No es bueno que tú sufras porque el dolor no es bueno. Tú no fuiste creado para sufrir, compra tu medicina. Y empezaron a adoctrinar a la gente con aquello que es una droga fuerte para aliviar la carga de dolor a alguien que está en etapa terminal. De pronto ya cualquier persona con un dolorcito iba y le pedía al doctor, deme la receta. Y se empezó a hacer algo normal que la gente empezara a consumir opioides. Hasta que esto se convirtió en un problema que llamó la atención de las autoridades, de la policía, de la CIA, y empezaron a investigar y descubrieron que esta farmacéutica estaba pagándole a los doctores, sobornando hospitales para que dieran recetas de manera indiscriminada y estaban usando un mensaje para adoctrinar a la gente. No sufras, no tienes por qué ir al trabajo con dolor, consume tu medicina, compra tu medicina. Y entonces empezaron a llamar a cuentas a la farmacéutica y la farmacéutica en los juzgados empezó a usar otro lenguaje y empezó a decir, es que la gente no es adicta, lo que las personas están padeciendo es una pseudoadicción. Fíjate bien, esta farmacéutica respondió en el juzgado diciendo, obviamente compararon a los jueces, pero dijeron, ellos no son adictos, no los etiqueten como adictos, ellos son pseudoadictos. Lo que pasa es que consumen esa medicina por el dolor que tienen. Adoctrinamiento. ¿Y sabes a dónde fue a parar todo esto? Mira, quiero que veamos un video que prepararon para ese documental.
un serio problema de drogas. ¿Cómo es que están cayendo en esta condición? Por adoctrinamiento. Las autoridades se dieron cuenta que esta farmacéutica empezó a adoctrinar a la gente para que los consumiera, y cuando quisieron atraparlos se declararon en quiebra y no pudieron hacer nada contra ellos. Las leyes mañosamente las aplicaron para ser libres. El punto es, ¿quién está educando a nuestros hijos? ¿A qué están expuestos nuestros hijos? Yo creo en el desarrollo personal de la mano del Señor, pero si por desarrollar te estás dejando a tus hijos a que las redes sociales o los aparatos tecnológicos los eduquen, estamos en un riesgo. Estás poniendo a tus hijos, los estás exponiendo por tu desarrollo personal. Debemos desarrollarnos, pero debemos cuidar a nuestros hijos. ¿Alguien dice amén? Otro pensamiento de adoctrinamiento. Estamos hablando de como padres tenemos que criar a nuestros hijos. Pero alguien a veces, ese espíritu de maldad, el príncipe de este mundo, adoctrina a los padres para que no se metan con los hijos. Por ejemplo, hay un pensamiento que se está permeando con los padres y que dice: tú deja que tus hijos prueben, tú deja que ellos experimenten, para que vean que por ahí no debe ser. Tú deja que tus hijos decidan, para que sepan lo que es bueno y lo que es malo. Y ¡pum! Ahora están queriendo meter leyes donde como padre de familia tú no puedes decirle a tu hijo que es niño o que es niña. Ahora están metiendo leyes donde dicen, él tiene que decidir. Imagínate un niño de 7, 8 años con tanto adoctrinamiento que está en las redes sociales, y que ya nos quieren llevar como padres de familia a no formar a nuestros hijos, sino que los forme la cultura de este mundo. Estamos bajo riesgo. Mira este otro video que habla de adoctrinamiento a niños. Porque son todas distintas, siempre la voy a querer. Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás, abuelos, tíos, primos y amigos. Es el amor lo que importa acá. Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás, abuelos, tíos, primos y amigos. Es el amor lo que importa acá. ¿Podemos darnos cuenta? Jesús llegó a cumplir su ministerio porque ahí dice que fue criado. Aunque era el Hijo de Dios, alguien se encargó de criarlo y fueron sus padres. Esto es lo que está corriendo ahorita en escuelas, en algunos países, en algunos lugares. Está corriendo en las redes sociales, lo están normalizando, están culturizando a los niños. Por eso tú y yo no podemos ser ciegos y dejar que ellos crezcan, que ellos decidan. No, porque como padres tenemos una responsabilidad, tenemos un rol que cumplir, tenemos una responsabilidad delante del Señor. ¿Alguien dice amén? Una responsabilidad. Debemos respetar a quienes piensan así. No podemos obligarlos a que piensen diferente, pero con nuestros hijos no se pueden meter. A nuestros hijos los educamos nosotros, a nuestros hijos los orientamos nosotros, a nuestros hijos nosotros los formamos porque tenemos paternidad, porque les damos identidad. ¿Alguien dice amén? Pero esto en el mundo va a ir de mal en peor. Y si tú y yo como padres de familia somos tibios en cuanto a buscar al Espíritu Santo, somos tibios en cuanto a la palabra de Dios, ni cuenta nos vamos a dar cuando ese adoctrinamiento esté sobre nosotros y vamos a estar diciendo, pues déjalos que aprendan. No, no tienes que dejarlos que aprendan, porque para eso te puso a ti el Señor, para eso te confió a esos hijos, para eso te confió a esa familia, para que tú los condujeras, para que fueras responsable con ellos. La Biblia nos enseña que en Sodoma y Gomorra, cuando Lot fue y los ángeles lo visitaron, dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta de Lot, desde grandes hasta los niños. ¿Cómo es que los niños ya querían participar de eso? ¿Cómo es que esa ciudad llegó a perderse tanto que hasta los niños ya practicaban
el homosexualismo y todas esas cosas que aparecen ahí en la escritura. Porque era una cultura que ya estaba permeada por ese pensamiento. ¿Sabes que la palabra de Dios dice que los días en que Jesús vendrá van a ser días como los de Noé, donde se casaban y se daban en casamiento, pero también como días de Sodoma y Gomorra? O sea que nos tocará probablemente vivir en medio de una sociedad que no quiere nada con Dios y que está inclinada hacia hacer la maldad. Pero en medio de esos tiempos habrá un pueblo que se disponga a santificarse para Dios, que luchará por sus hijos, que luchará por sus familias, que se encargará de educarlos, de cuidarlos y de alimentarlos para que el día que como padres tengamos que partir, nuestros hijos se queden con un legado espiritual y con valores espirituales que los llevarán a tener victoria frente a la adversidad y a cumplir el propósito del Padre sobre sus vidas. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Están preparados tus hijos para enfrentar este tipo de cosas? ¿Están preparados tus hijos para discernir entre la cultura de este mundo y los valores cristianos? Necesitamos trabajar. Necesitamos meternos en serio con la palabra del Señor. Necesitamos buscar con todo nuestro corazón al Señor. Precisamente, mis amados, y con esto quiero concluir, crianza puede ser sinónimo de discipulado. Di conmigo, discipulado. Porque se trata de educar, se trata de dar información y comportamientos conforme a una sociedad. Nuestra sociedad tiene que ver con la iglesia. Nuestra sociedad tiene que ver con Cristo. ¿Alguien dice amén? Y discipulado implica ser formado. Cuando tú y yo asistimos al discipulado, estamos asistiendo para ser formados. Estamos asistiendo para ser educados con los principios eternos de la palabra de Dios. Jesús fue criado por un padrastro y no tuvo ningún problema. Jesús fue criado por alguien que no era consanguíneo de él, José, y no tuvo ningún problema. En el discipulado, nosotros permitimos que alguien más nos forme. Permitimos que una figura, un mentor, nos forme, nos comparta la palabra, nos oriente con las escrituras. Y estamos recibiendo esa palabra para poder también nosotros formar y criar a nuestros hijos. Yo quisiera pedirles en este momento que nos pongamos de pie. Y quiero pedirle a los padres de familia que si vienes con tus hijos o si no vienes con ellos, pero deseas tomar en serio tu paternidad y pedirle a Dios sabiduría, yo quiero pedirte que pases aquí al frente. Si vienes con tu familia, con tus hijos, pasa aquí rápido, aquí al frente, y vamos a pedirle a Dios sabiduría. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que su gobierno, su reino se establezca en nosotros, que su palabra gobierne nuestra vida, que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, que podamos discernir entre lo correcto y lo que no es correcto, y podamos conducir a nuestros hijos cuidándolos, alimentándolos no solamente en el ámbito natural, sino también en el ámbito de las emociones y en el ámbito espiritual. Si eres un joven y todavía no te casas, pero estás diciendo el día de mañana, cuando yo tenga hijos, quiero ser responsable con ellos, tú también pasa y haz un pacto con Dios y dile al Señor: todavía no tengo novio, no tengo novia, pero desde hoy me comprometo a que el día que pongas hijos bajo mi cuidado, yo los voy a formar, yo los voy a criar, yo los voy a educar conforme a tu palabra. Tal vez eres abuelo y te toca cuidar nietos, también toma esta palabra. Cualquiera que sea tu condición, te invito a que pases al frente y levantes tus manos y le pidas al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dame sabiduría, porque la responsabilidad que me has delegado no es cualquier cosa. La responsabilidad que me has confiado no es algo ligero. Y yo quiero ser responsable como padre de familia. Yo quiero ser responsable el día de mañana que me case, que tenga hijos. Yo los cuidaré, yo los alimentaré en el alma, en el espíritu
No solamente con el alimento físico, yo los educaré también, Señor. Vamos, dile en tus propias palabras al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame, dame sabiduría. Salomón, dice la palabra, que le tocó gobernar sobre un pueblo grande y que él le pidió al Señor sabiduría para conducir a aquel pueblo grande. Y Dios le dio sabiduría. Y no solamente le dio sabiduría, le dio recursos. Y le dio la vida de sus enemigos y le dio paz. Cuando tú te dispones a ejercer tu paternidad en serio, Dios te dará sabiduría. Dios te librará de los enemigos espirituales que andan detrás de tus hijos. Y Dios te proveerá para que tengas tiempo, para que puedas disponer de tiempo para estar con ellos, para educarlos, para criarlos, para formarlos. Vamos, levanta tus manos y pídele al Señor: Señor, dame el entendimiento necesario para comprender la responsabilidad que tengo como padre. Dame el entendimiento necesario para saber que mi responsabilidad como padre no es cualquier cosa. Tal vez tú no tuviste un padre que te formó. Tal vez tú no tuviste una madre que te haya educado. Tal vez tú no tuviste padres que se hayan preocupado por ti. Pero hoy estás en la casa del mejor Padre, que es nuestro Padre Celestial. Y si físicamente a ti no te formaron tus padres naturales, el Espíritu Santo te dará sabiduría. Porque Dios es tu verdadero Padre. Y Él te dará su amor, te dará su sabiduría. Él te enseñará, Él te guiará para que puedas conducir a tus hijos, para que puedas direccionar a tus generaciones, para que puedas ver con alegría cómo ellos no se apartan del camino del bien, cómo ellos brillan con la luz del Señor, cómo ellos trascienden como hombres y mujeres de fe, porque tus hijos serán servidores de Dios. Aunque sean empresarios, aunque sean políticos, aunque sean hombres de negocios, ellos servirán al Señor. Porque si tú te dispones a pedirle al Señor que dirija tu vida, tú vas a criarlos, tú vas a cuidarlos, tú vas a alimentarlos, tú vas a educarlos con la sabiduría que Dios te da. Que el cielo se abra sobre ti, que la bendición del Señor repose sobre ti. Que bendigas a tus generaciones. Vamos, si estás con tus hijos, abrázalos, bendícelos, ora por ellos, tócalos y dale gracias a Dios por ellos. Si no están tus padres aquí, o si no están tus hijos, o si no te has casado, solamente levanta tus manos y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque Él es nuestro Padre. Dale gracias a Dios porque Él no te va a soltar. Dale gracias a Dios porque Él te cuida. Dale gracias a Dios porque Él te guarda, porque Él te alimenta. Porque no solamente te da la provisión para el alimento natural, Él llena tu corazón, Él llena tu espíritu, Él llena todo tu ser, porque Él es nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Padre, invoco tu bendición sobre cada familia que está aquí representada. Padre, ayúdanos. Entendemos que estamos caminando contracorriente en este mundo, que nuestros valores tal vez no son los valores que mueven al mundo, pero nosotros caminamos con el gobierno de tu Espíritu Santo, caminamos con el gobierno de tu palabra, te servimos con amor y con alegría, y sabemos que nos darás sabiduría para criar a nuestros hijos. En el poderoso nombre de Jesús, alguien diga amén.